Las siguientes son las instrucciones para este seminario. La presentación la hará el señor almirante Livio Espinosa. La exposición de Rafael Dambornea, experto financiero de la Escuela Europea de Dirección de Empresas. ¿No? Debido a la hora en Madrid, ¿no? Las preguntas serán limitadas y abandonará la reunión una vez que termine su exposición y las preguntas que se le hagan. Luego vendrá la exposición del brigadier general en servicio pasivo Juan Francisco Vivero. Las preguntas y respuestas del final de su exposición. Y por último habrá un agradecimiento por parte del señor almirante Espinosa. El video y audio solo están habilitados para los panelistas. Los panelistas que no estén exponiendo deberán apagar su video y audio. Los asistentes que deseen realizar preguntas lo harán escritas. Las respuestas serán verbales, no al final de cada exposición. Para las preguntas deberán usar el comando preguntas y respuestas ubicado en la barra baja de sus pantallas, no utilizar el chat. El seminario está siendo grabado y transmitido en vivo en las plataformas Facebook Live y YouTube de nuestro observatorio. El documento final será publicado y difundido en la página web, Facebook, correo electrónico y WhatsApp del observatorio. Los videos y documentos de los 4 seminarios anteriores están publicados y disponibles en los medios que se mencionó. A continuación, el señor contraalmirante Livio Espinosa, quien presentará el seminario. Muy buenas tardes. Les saluda el contraalmirante Livio Espinosa y como miembro del Observatorio Estratégico de los Intereses Nacionales, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, respetables participantes, por honrarnos con su presencia en este Seminario Internacional Seguridad Social Militar, Cambios Urgentes, cuyo objetivo fundamental es presentar una propuesta de cambio organizacional en la gestión del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, como una manera de perfeccionar la forma con que se está llevando a cabo la operación de nuestra institución social. Si entendemos que es vital hacer un alto para hacer una reflexión general sobre aspectos fundamentales como la forma de conducción del directorio, la situación operativa, social y financiera actual, el modelo de salud que los afiliados palpamos permanentemente, que no satisfacen nuestros derechos, que deja mucho que desear y que cada día es peor. El impacto de la mal llamada Ley Patiño y que no hay voluntad política de cambiarla. La gigantesca deuda que el Estado mantiene con el ISFA, que es necesario cambiar la actitud y el modelo actual de organización, que el proceso de inversiones debe ser revisado en forma urgente, de tal forma que asegure las mismas, y realizar una evaluación y revisión de perfiles profesionales de recursos humanos que elaboren el ISFA. Solo este análisis técnico realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales capacitados y muy creativos permitirá generar un nuevo modelo con un cambio de 180 grados que asegure el arribo de todos nosotros al puerto seguro de la seguridad social militar. Quienes queremos la supervivencia del ISFA, debemos trabajar y apoyar para hacer realidad lo que gritamos con mucha pasión. El ISFA no se vende, el ISFA se defiende. La verdadera forma de defenderla es con pensamiento estratégico, con visión, con propuestas de solución prácticas y viables y por sobre todo con un gran liderazgo, actitud y mucha pasión para cambiar su rumbo.
Si no lo hacemos, la supervivencia del IFA estará en serios problemas. Quiero saludar de forma muy especial a los señores conferencistas, Brigadier General Juan Francisco Vivero y Máster Rafael María Damborenea, por su gran colaboración para la realización de este gran evento de mucho significado para nuestra seguridad social militar. Para finalizar, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer conocer a ustedes que como Observatorio Estratégico de los Derechos de los Intereses Nacionales, continuaremos haciendo análisis de las diferentes áreas estratégicas del Ecuador, con el propósito de continuar generando estudios académicos profesionales con soluciones prácticas y siempre con una actitud positiva, constructiva y sin fines políticos ni personales. Muchas gracias. Dejo a continuación al señor comandante Raúl Hidalgo, moderador de este seminario. Este Seminario Internacional de Seguridad Social Militar y los Cambios Urgentes está dividido en dos temas. El primero, la compra de deuda soberana a través de terceros, los riesgos de inversión en diferentes clases de activos. Rafael María Damborenea es experto financiero de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, EUDE Business School. Ostenta las máximas distinciones a nivel continental en el campo del análisis y asesoramiento financiero. Tiene certificados europeos de analista financiero y asesor financiero en Europa. Es miembro de la Asociación Europea de Planificación Financiera y del Instituto Español de Análisis Financiero. Durante los últimos 5 años ha trabajado en diferentes entidades financieras, tanto en la banca como en empresas de servicios de inversión, y recientemente se ha incorporado al EUD Business School como docente en el área de finanzas. Aunque tiene una formación multidisciplinar, su campo de especialidad dentro de las finanzas es la inversión en renta variable bajo diferentes prismas y horizontes temporales. Colaborador habitual de medios de comunicación centrados en mercados financieros como Capital Radio. A continuación, el conferencista. Pues muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Lo primero, si me podéis confirmar que estáis viendo todos mi pantalla, la presentación. Yo estoy viendo la presentación. Está bien. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Raúl. Bueno, pues el motivo por el que me invitó Juan Francisco Vivero a este seminario fue a raíz de esa aparente estafa al ISPOL en la compra de bonos. Yo le dije a Juan Francisco en su momento pues que yo tampoco quiero pecar de prepotente y sentar cátedra sobre este tema, porque primero se tendrá que investigar y, en segundo lugar, y más importante, porque yo no vivo en Ecuador y no soy consciente del día a día o de la realidad del país. Ahora bien, informándome y leyendo las noticias, un poco la reflexión que hago y que sirva como punto de partida a luego ya la presentación, que sea un poco de corte más académico o más didáctico sobre los diferentes riesgos que hay cuando invertimos en renta fija, pues son las siguientes, y es por qué se utilizan los servicios de IBEX Corp Investment y AIL Bond Funds. Es decir, es extraño que algo tan delicado como la gestión de un fondo de pensiones se derive en empresas que no dejan de ser extranjeras, ¿no? Pues porque tienen su residencia fiscal en Panamá, que además es un paraíso fiscal. Entonces, pues esto es una cosa que a mí me choca. Aquí en España el modelo
pues por ejemplo, en una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, hay una gestora que, como su propio nombre indica, gestiona los activos de los partícipes, es decir, el capital y la confianza que han depositado esos partícipes se encarga de gestionarla. Dentro de esa gestora suele haber un comité de riesgos que analiza que cada uno de los fondos de inversión se ajusten al mandato para el que han sido creados, es decir, si hay un fondo de inversión en renta fija para inversores conservadores y que tiene un objetivo de que la volatilidad no supere el 5%, ese comité de riesgos puede llamar a la atención del gestor si ese gestor de repente empieza a invertir en un activo, no sé, muy arriesgado y muy volátil, como pueden ser las criptodivisas. Entonces, dentro de la gestora hay un departamento que se encarga de la parte de riesgos, pero luego además hay una entidad por fuera, que es la entidad depositaria, que es la que custodia los activos de la gestora y que también hace esa doble labor de vigilancia, más allá del propio comité de riesgos que tenga la gestora. Como la depositaria es una entidad independiente, no hay conflicto de intereses. Aquí, en este caso, la que se encargaba de esto era de Cevale, que me parece que ha sido intervenida, y bueno, no justificó las transacciones que se hicieron. Entonces es un poco curioso porque al final la gestora no dice dónde está el dinero y de Cevale tampoco justifica esas transacciones. Entonces, el dinero al final tiene que estar en algún lado, o se ha invertido en activos pues de baja calidad crediticia, donde pueda haber problema a la hora de recuperar los fondos o puede haber retrasos en los pagos, o ese dinero se ha llevado a otra parte y realmente no se ha invertido. Entonces, si la entidad depositaria no ha justificado esas transacciones, a mí esto es algo que me choca. La tercera reflexión es si realmente existió tal canje y si no existió, dónde está la cláusula de rescisión del contrato. Y luego, algo sobre lo que voy a hablar en los 25 o 30 minutos que va a durar mi ponencia es sobre el tema de la política de inversión. Es decir, bajo qué mandato se gestiona el fondo de pensiones, en este caso, de los policías. Es decir, sin tener toda la información disponible, yo aquí veo pues, que hay un riesgo de concentración. La mayor parte del fondo de pensiones estaba invertido en deuda soberana de Ecuador o en deuda corporativa de empresas de Ecuador. Entonces, creo que hay un riesgo de concentración importante y se está asumiendo mucho riesgo país. Es decir, si Ecuador tiene problemas y ahora todos los países estamos teniendo problemas porque el coronavirus no entiende de fronteras y la situación económica internacional es muy complicada, si el Estado se retrasa en el pago de los cupones, es porque al Estado, al país le va mal, y si las empresas que están en ese país no cuentan con una adecuada diversificación internacional, pueden acabar padeciendo los mismos problemas que tiene el país. Entonces, si toda tu cartera está concentrada en deuda de un solo país, tanto soberana como corporativa, tienes un riesgo de concentración. Eso sería algo, pues que en mi opinión tendría que ser revisado. Y luego también el problema de invertir en bonos que dan mucha rentabilidad, pues es que la otra cara de la moneda es que asumes mucho riesgo, y si asumes mucho riesgo, esos bonos pueden dejar de ser atractivos para los mercados. Entonces, si tú en un determinado momento te cansas de esa inversión y quieres intentar recuperar parte de ese capital, vamos a suponer que estas transacciones se han llevado a cabo y de esos 500 millones pues te conformas con recuperar 400, los mercados financieros funcionan por la oferta y la demanda. Si tú quieres vender unos activos, tiene que haber alguien que te los quiere comprar. Si no hay nadie que te los quiera comprar, tiene que seguir cayendo el precio hasta que haya alguien que lo acepte. Entonces puedes tener una pérdida importante, y es de lo que vamos a hablar en estos seminarios, de los riesgos de inversión que asumimos cuando invertimos en algo que históricamente o tradicionalmente nos cuentan que no tiene riesgo, como la renta fija, y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Yo luego le dejaré a Juan Francisco o a disposición de la organización la presentación. Si alguien me la quiere pedir a través de redes sociales, pues yo encantado, por supuesto, de compartirla. Entonces, mirad, cuando ocurren casos como este, ¿no? Como el caso de Lispol, en España la mala praxis en gestión financiera también ocurre. Es decir, esto es algo que ocurre en todos los países. Entonces, cuando tenemos estos eventos, estos desafortunados eventos, tendemos a pensar que los mercados financieros
son malos o son un ente perverso que está para quitarnos el dinero, y nada más lejos de la realidad. Al final, los mercados financieros yo creo que son una herramienta fundamental no solo para el desarrollo económico de un país, sino para que nosotros, como inversores minoristas, pongamos nuestro dinero a trabajar e intentemos conseguir una rentabilidad que por lo menos nos dé para cubrir la inflación, es decir, el encarecimiento de la vida, y además intentar obtener una rentabilidad adicional. Entonces, hay fondos de pensiones que lo hacen muy bien, y yo el ejemplo que pongo siempre es el fondo de pensiones de Noruega. Habría que poner pensiones entre comillas, no es un fondo de pensiones al uso donde haya unos trabajadores que parte de su sueldo vaya destinado a ese fondo, sino que ellos directamente lo que hacen es invertir el excedente de riqueza producida por los ingresos derivados de la extracción de petróleo. En Noruega, a finales de la década de los 60, descubre petróleo, y tiempo después dice, oye, el petróleo al final es un recurso limitado, de esto sabréis mucho en Ecuador porque también sois un país rico en petróleo. Entonces Noruega dice, oye, este recurso tarde o temprano se va a acabar, vamos a aprovechar para esa riqueza que generamos con este recurso natural tan valioso, sacarle una rentabilidad, y vamos a invertir en los mercados financieros. Entonces, fijaros, la estructura que tiene el fondo de pensiones de Noruega a mí me gusta mucho porque se basa al final en gobernanza, en gobierno corporativo, en transparencia. Es decir, gobierno es al final, yo mando y tú obedeces, y gobernanza es tomamos las decisiones entre todos y siempre con criterios de transparencia, que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo. Entonces aquí partimos del gobierno de Noruega, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas delega la gestión del fondo de pensiones noruego a el Banco Central de Noruega. Y el Banco Central de Noruega, que es el que se encarga de la vigilancia de la división que se dedica a las inversiones. Es decir, esta entidad de aquí, que depende del Banco de Noruega, es la que gestiona el dinero, es la que toma las decisiones de inversión, pero todo esto siempre bajo la atenta mirada del gobierno de Noruega a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto es un modelo de gestión de éxito. Es decir, a mí lo que se me haría extraño es que Noruega, por ejemplo, derive la gestión de sus fondos a una empresa panameña, ¿vale? Con todos los respetos. Al final lo normal es que todo quede en casa, pero que haya diferentes organismos que se vayan vigilando entre sí y haya una total transparencia. Este fondo de aquí es el global, es el mayor fondo de pensiones del mundo, y ahora vamos a ver un poco pues cómo es su política de inversión. Luego tienen otro en el que no me quiero centrar, que al final tiene mucho menos patrimonio bajo gestión, que directamente invierte en compañías noruegas de la bolsa de Oslo, y de hecho es curioso pues que el gobierno noruego muchas veces sea de los máximos accionistas de muchas de las compañías del propio país, y bueno, y está gestionado pues por esa entidad de nombre impronunciable, y que me perdonen los noruegos. Fijaros el dato, Noruega es un país pequeño, viven poco más de 5 millones de personas. Si se repartiese ahora mismo la riqueza que han generado en el fondo de pensiones, a cada ciudadano le corresponderían cerca de 200.000 euros. En España, cuando nace un niño, se dice que parte con una deuda debajo del brazo, no sé si es de 20.000 euros. ¿Vale? En Noruega, un niño que nace le dice, oye, mira, si ahora el Estado decidiese repartir la riqueza que ha acumulado invirtiendo en los mercados, te corresponderían 200.000 euros. Yo creo que hay una gran diferencia entre los países que estamos muy endeudados y los ciudadanos nacemos, o los nuevos ciudadanos nacen con una deuda a sus espaldas, a los que directamente te podrían repartir esa cantidad. Fijaros, el fondo se empezó a gestionar en 1998 con un mandato muy conservador, con un 60% de inversión en renta fija y un 40% en acciones. En 2008, a raíz de que explota la burbuja inmobiliaria, la quiebra de Lehman Brothers y el colapso brutal que hay en los mercados de capitales, deciden inteligentemente aumentar la exposición a renta variable, y esto les ha funcionado muy bien. Y a día de hoy, pues bueno, ya veis que estamos hablando de billones de euros, y la composición de la cartera es ya simbólica en cuanto a renta fija, un 30%, y un 70% de exposición a renta variable. Esto también es importante porque, aunque pensemos que un fondo de pensiones, una aseguradora, es decir, que siempre tienen mandatos conservadores y tienen que invertir en renta fija, no es malo tener exposición a renta variable. Al final, la renta fija, como vamos a ver luego, es una promesa de pago, y la renta variable no es una promesa de pago, sino que refleja la evolución de la humanidad, es decir,
el crecimiento de las empresas, cómo satisfacen nuevas necesidades o crean otras nuevas, cómo se reinventan, ¿vale? Cómo nos van ayudando en el día a día. Y de hecho, la renta variable a largo plazo tiene un sesgo alcista porque refleja pues, esa evolución de la humanidad. Entonces, ellos tienen un 70% en renta variable, lógicamente con un horizonte temporal de largo plazo y una adecuada diversificación, es decir, tienen un 20%, un 25% en compañías europeas, un 25% en compañías estadounidenses, un 25% en compañías asiáticas, un 25% en compañías de países emergentes y así lo que han conseguido es una rentabilidad anualizada del 6% anual. Fijaros, esto es una gestión excelente de un fondo de pensiones porque pensad que la rentabilidad histórica anualizada de la renta variable estadounidense desde el siglo XIX, desde principios del siglo XIX hasta hoy, es de un 6,6%. Es decir, esta es la rentabilidad que hubiese obtenido alguien que hubiese puesto su dinero a funcionar a principios del siglo XIX en el mercado de renta variable estadounidense hasta hoy, ¿vale? Eso con una exposición del 100% a renta variable. Si no habiendo estado nunca expuesto a un 100% de renta variable, has logrado conseguir una rentabilidad bastante similar a la que puede dar la bolsa, creo que habla muy bien de la gestión que han hecho estos señores y que siguen haciendo del fondo de pensiones. En 2021, pues conoceremos cómo les ha afectado en 2020 la volatilidad que ha habido en los mercados como consecuencia del coronavirus, pero yo creo que se puede tomar como ejemplo de gestión. Y luego, fijaros, más allá de la inversión tradicional, decir, oye, yo busco activos para intentar sacar la máxima rentabilidad posible, todas las compañías que ellos meten en cartera o las inversiones en emisiones de renta fija de compañías tienen que cumplir con criterios ESG, que al final son compañías comprometidas con el medio ambiente, compañías con un fuerte componente social, pues por ejemplo, igualdad de género en los consejos de administración de las empresas y lo que hemos hablado antes, gobernanza, gobierno corporativo, es decir, empresas que sean transparentes. Está demostrado que las empresas que cumplen criterios ESG son más rentables que las que no cumplen criterios ESG. Es decir, hay gente que invierte en compañías ESG simplemente pues por convicción, porque dice yo quiero invertir en compañías que genere algo positivo al planeta o a la sociedad en la que vivo, pero luego desde el punto de vista egoísta funcionan mejor en términos de rentabilidad estas compañías que las que no cumplen estos criterios. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, pues exclusión de inversión en compañías armamentísticas, tabaqueras, productoras de carbón, y fijaros que Noruega al final está invirtiendo los excedentes del petróleo, pero desde 2016 solo invierten en compañías pues, que estén comprometidas con el medio ambiente, aunque lógicamente siempre tienen algo de exposición pues, a petróleo, a gas natural. Y luego, importante, el fondo de pensiones tiene un consejo ético que vigila que esas inversiones que se hacen están alineadas con los principios éticos que establece el Ministerio de Finanzas y luego con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE, ¿vale? Entonces, a mí me parece que no hay que tener miedo a los mercados financieros y que al final un fondo de pensiones con estos criterios se puede gestionar bien, ¿vale? Y no tener que acabar asistiendo a eventos o a noticias, pues como las que he comentado al principio del seminario. Conceptos básicos, antes de hablar brevemente de los riesgos, que tampoco os quiero aburrir mucho con la presentación. Mirad, la renta fija es lo que os he dicho, es simplemente una promesa de pago, ¿vale? Es decir, el emisor pide financiación a los mercados y en consecuencia, lo más normal pues es que la reciba, ¿vale? Y para ello, pues, pagará una serie de cupones a lo largo de la vida de esa emisión de renta fija o de ese bono hasta que llega el vencimiento del bono y el emisor nos paga el último cupón y devuelve el principal. Hay un matiz importante que hay que hacer porque muchas veces la gente nos explica que igual pues un fondo de pensiones que está fuertemente invertido en renta fija tenga pérdidas. Os pongo ahí que la renta fija a veces es la doble mentirosa porque ni es renta ni es fija. Digo que no es renta porque muchas veces puede dejar de pagar los cupones o que se produzcan retrasos e igual puede llegar el caso que tú llegas al vencimiento del bono y bueno, se produce una quiebra, pues se declara en concurso a acreedores la empresa o el Estado y tú no recuperas la inversión inicial, ¿vale? Entonces, esa renta que tú crees que vas a recibir, no la recibes. Y luego digo que no es fija porque la gente tiene un concepto de que si tú pagas 100 por un bono el día 1 y tú lo conservas hasta vencimiento,
ese bono no ha variado su valor a lo largo del tiempo y esto es mentira, como vamos a ver. Si tú pagas 100 por un bono que da una rentabilidad del 5% y tiempo después sale al mercado un bono, imaginaros, del mismo país que ahora da una rentabilidad del 10%, tú tienes un problema, porque si no te esperas a vencimiento y quieres recuperar tu capital, nadie te lo va a querer comprar. La gente te va a decir, yo no te quiero comprar tu bono porque hay bonos que están dando una rentabilidad del 10 y el tuyo da una rentabilidad del 5, es mucho menor. Si quieres que te compre tu bono, vas a tener que sacrificar del precio. Entonces tú dices, bueno, pues te lo vendo a 90, y dices, no me interesa, te lo vendo a 80. Oye, mira, pues a 80 me puede interesar. Tú te deshaces del bono, pero no recuperas el capital que has pagado por él, sino que has perdido un 20% vía precio. Lo más probable es que igual los cupones no hayan sido suficientes para compensar esa pérdida y tú te salgas de una inversión en renta fija con pérdidas, ¿vale? Esto lo veremos luego cuando explique el riesgo de tipo de interés. Así que con esto, tened cuidado, ¿vale? Más cosas sobre la renta fija. Dentro de la renta fija, al final podemos invertir en deuda soberana o en deuda corporativa. Fijaros que el Fondo Monetario Internacional hace 1 o 2 semanas alertó de que la deuda global iguala por primera vez al tamaño de la economía mundial, es decir, los países estamos tremendamente endeudados. ¿Y cuál es el problema ahora mismo de la deuda soberana? Que la manipulación a la que asistimos por parte de los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en Estados Unidos y en otros países, mediante la compra de bonos, tanto deuda soberana como deuda corporativa, lo que han conseguido es que estemos en un entorno de tipos cero. Es decir, los bancos centrales empiezan a comprar bonos, si compran muchos bonos, el precio de esos bonos sube y en consecuencia la rentabilidad de esos bonos va cayendo hasta que prácticamente llega a cero. Entonces, el objetivo ahora mismo de los bancos centrales es mantener los tipos a cero o por debajo de cero para estimular la economía. Es decir, que la gente dice, oye, como los tipos de interés están tan bajos, voy a aprovechar para comprarme una casa, voy a aprovechar para montar un negocio, voy a aprovechar para endeudarme y así intentar reactivar la economía. Esto ha tenido consecuencias en los mercados de capitales y especialmente en el de renta fija, porque fijaros, en España hace 10 años el tipo de interés medio de las letras del Tesoro, que son los bonos, por así decirlo, que vencen más a corto plazo, estaba en 1,43, el de los bonos, que ya se suele pues, ser a 5 o 10 años, estaba en torno a un 3%, y el de las obligaciones, que suele ser a 30 o 50 años, estaba en un 5,6%. Fijaros que como consecuencia de estas políticas de los bancos centrales, a día de hoy, la renta fija, la gran mayoría, no da rentabilidad o da rentabilidades negativas. Es decir, tú compras una letra del Tesoro a 1.000 euros, por poner un ejemplo, es decir, tú le prestas 1.000 euros al gobierno de España para que se financie y cuando llega el vencimiento te devuelven 995 euros. Y tú dices, oye, ¿qué pasa? O sea, yo te dejo dinero para que tú me pagues unos intereses y encima recupero menos. Pues bueno, esto es una anomalía que estamos asistiendo, ¿vale? Fijaros, rentabilidades negativas en letras del Tesoro, bonos a 5 años, rentabilidades inexistentes en el bono a 10 años, y esto en el caso de España, que lo podemos considerar que tiene cierto riesgo. En el caso de Alemania, lo más normal es que las rentabilidades nominales del bono a 10 años pues estén en negativa. Y fijaros, obligaciones a 50 años, estáis asumiendo un riesgo de tener una inversión a 50 años vista, la rentabilidad es muy, muy baja. ¿Esto qué es en lo que ha derivado? A que muchas aseguradoras o fondos de pensiones digan, oye, como la deuda soberana no me da rentabilidad o incluso tiene rentabilidad negativa, yo me voy a la deuda corporativa, que es la que emiten pues, las empresas para obtener liquidez, ¿no? De cara pues, a procesos de expansión o sus fines comerciales. ¿Cuál es el problema también? Pues que la deuda corporativa de máxima calificación crediticia, que luego lo veremos, tampoco da mucha rentabilidad. Entonces, al final, las aseguradoras, fondos de pensiones dicen, oye, pues como la deuda corporativa, alta calificación crediticia, tampoco da mucha rentabilidad, vamos a irnos a deuda corporativa que no tiene grado de inversión. Es lo que ahora se denomina high yield, que es un término que está muy de moda y suena muy bien, que es alto rendimiento. Esto toda la vida se ha llamado bonos basura. De hecho, hace años
tú veías algún fondo de inversión que tenía bonos basura y decías, oye, cuidado con ese fondo, está muy cargado de bonos basura, son empresas que tienen alta probabilidad de incurrir en impagos, tu capital puede estar en riesgo. Ahora ya el término basura, bonos basura hace mucho que no lo oigo, ahora se dice high yield. ¿Usted invierte en bonos basura? No, no, por favor, yo no invierto en bonos basura, yo invierto en high yield, suena como sofisticado, pero high yield son bonos basura. Es un problema que aseguradoras y fondos de pensiones estén aumentando su exposición a deuda de baja calificación crediticia, porque si un día los bancos centrales dejan de inyectar liquidez, dejan de inundarnos con ese gas de la risa y empresas que están siendo mantenidas artificialmente mediante la recompra de deuda por parte de los bancos centrales, se les deja de inyectar esa liquidez, esas empresas estarían quebradas. De hecho, a día de hoy estarían quebradas, son empresas zombies. Entonces, esas empresas incurrirán en impagos de todos esos bonos. Si tú eres una aseguradora, un fondo de pensiones, y por intentar obtener la rentabilidad que ya no obtienes vía deuda soberana o vía deuda corporativa, te has expuesto a bonos basura, puedes acabar generando un riesgo sistémico, ¿vale? Entonces, cuidado con la inversión en bonos basura. Tú puedes tener parte de tu cartera expuesta a bonos de baja calificación crediticia o bonos basura. No digo que no, te puede aportar algo de rentabilidad y descorrelación a la cartera, pero que sea una cantidad pequeña, poco significativa. Si el 100% de tu cartera está expuesta a deuda de baja calificación crediticia, estás asumiendo un riesgo muy, muy alto, ¿vale? Como yo creo pues que, sacando las distancias, pues puede ser el caso del ISPOL. Al final, la mayoría de bonos de los que te cargas son bonos de baja calificación crediticia y luego pues pueden acabar derivando en problemas de impagos, ¿vale? Aquí tenéis lo que he comentado antes, la deuda soberana, aquí tenéis los países pues que más confianza les tienen los mercados, como es Estados Unidos, como es Alemania, como es Inglaterra y como es Japón, y sus referencias a 10 años, fijaros que desde la década de los 90 hasta ahora, cada vez los bonos han ido dando menos rentabilidad hasta no dar rentabilidad o incluso tener que pagar tú al país por prestarle dinero. Y como consecuencia, la gente se está empezando a pasar a los bonos basura o high yield. ¿Por qué? Porque fijaros, pues si aquí está el entorno del 20% de rentabilidad, pues muchas veces se pueden acercar a rentabilidades de doble dígito, de un 10, un 15, un 20%. Eso es mucho más que no recibir rentabilidad o encima invertir en renta fija sabiendo que vas a perder dinero en la inversión, ¿vale? Una pequeña pues anomalía que tenemos como consecuencia de las políticas expansivas de los bancos centrales. Y luego, por ir acabando, simplemente mencionaros los riesgos de inversión que podéis encontrar en renta fija. Mirad, el concepto de riesgo en finanzas es muy extenso. Puede ser la posibilidad de perder el capital, que es todos yo creo lo que asociamos el riesgo, puede ser riesgo de volatilidad, es decir, la gente un activo que fluctúa mucho le ve más riesgo que un activo que fluctúa poco, puede ser un riesgo operativo, que nos equivoquemos al meter una orden, puede ser un riesgo de coste de oportunidad de no estar en el mercado y no aprovechar las rentabilidades que nos brinda. Yo me quedo con una frase de Warren Buffett para definir lo que es el riesgo. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Si tú sabes lo que estás haciendo, como es el caso del Fondo de Pensiones de Noruega, tendrás volatilidad, habrá posibilidad de que haya años malos, pero al final, a largo plazo, serás consistente y obtendrás rentabilidades. Si no sabes lo que estás haciendo, si no hay transparencia, el riesgo será desproporcionado, ¿vale? Entonces, riesgos que tenemos en inversión en renta fija es riesgos de tipo de interés, lo he comentado antes brevemente, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El riesgo de tipo de interés, pues lo hemos dicho, las oscilaciones que puede sufrir el valor de los activos de renta fija cuando cambian los tipos de interés. Os pongo un ejemplo sencillo. Aquí tenéis la curva de tipos de interés de Estados Unidos. Una persona que se compraba en enero de 2015 pues una letra a 3 meses prácticamente no le daban rentabilidad y si se compraba una obligación a 30 años, pues más o menos le daban un 2,32% de rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Tú compras esa obligación en 2015, pero 2 años después la Reserva Federal, pues paulatinamente la economía mejora, empieza a subir tipos y tenemos que los bonos a 30 años ya dan, o las obligaciones a 30 años ya dan más rentabilidad que la inicial. Entonces, si tú compraste este bono a 100 y ahora lo quieres vender 2 años después, la gente te va a decir, es que no me interesa porque tu bono da esta rentabilidad y ahora hay otros bonos como el tuyo que dan más. Hazme una rebaja en precio, ¿vale? Entonces lo tendrás que vender a 90, lo tendrás que vender a 80, es decir, tendrás una pérdida del valor del bono vía precio. Cuanto mayor sea el vencimiento del bono,
mayor será esa caída que experimentaréis en precio. Por eso es importante, cuando se gestiona una cartera de renta fija, tener siempre una visión global de la duración de la cartera. Si tenemos perspectivas de que van a subir los tipos de interés, buscaremos bonos con vencimientos a muy corto plazo, es decir, duraciones pequeñas. Si es el caso contrario, pues buscaremos duraciones más grandes, ¿vale? Esto es, al final, algo que se tiene que tener claro cuando se gestiona una cartera. Riesgo de crédito, pues simplemente la probabilidad de que el emisor no pueda hacer frente a sus pagos, ya sean los cupones, el principal, o fijaros, puede seguir haciendo frente a sus pagos, pero que se produzcan retrasos. Normalmente las calificaciones crediticias pues vienen dados por las principales agencias de rating norteamericanas como Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Una calificación crediticia de AAA, que es lo máximo, pues la probabilidad de retraso es prácticamente inexistente. El último escalón antes de pasarnos al bono basura, pues hombre, la probabilidad todavía es muy remota, pero bueno, ya nos empezamos a aproximar a un 5% de probabilidad de que haya retraso. A partir de aquí se considera bono basura. No he puesto todos los escalones para no aburriros y hacer una tabla gigante, pero fijaros, un bono ya que tiene una calificación de B con perspectiva negativa, la probabilidad de retraso puede llegar al 30%. Si yo os pido prestado dinero y os digo que hay un 30% de probabilidades de que no lo vais a recuperar, me diréis, oye, Rafa, igual me lo pienso, ¿vale? Pues imaginaros ahora si nos vamos a una calificación crediticia de triple C, doble C, C o D, que ya sería impago. Es decir, ya la probabilidad de retraso aumenta considerablemente. Pues bien, ahora muchos fondos de pensiones y aseguradoras se están cargando con deuda de aquí para abajo porque esta ha dejado de dar rentabilidad, ¿vale? Como le ocurre a la deuda soberana, da una rentabilidad muy baja. Las calificaciones crediticias las podéis consultar. Os pongo ahí el ejemplo de Alemania, que es la referencia aquí en Europa. Pues fijaros, Alemania tiene una calificación crediticia de AAA, ¿vale? Entonces no será lo mismo la rentabilidad que me dé un bono alemán con la seguridad que tiene que la que me dé un país, con todos los respetos, pues como Angola. En el caso de Ecuador, que es lo que nos ocupa, pues yo he estado revisando las calificaciones crediticias. En 2014, aunque era bono que no estaba considerado grado de inversión, por lo menos la perspectiva era estable. También en 2016. En 2018 pasa a negativa, 2020 ya baja un escalón en febrero y en la última revisión que hay por parte de Fitch ha bajado todavía más, ¿vale? Entonces, esto ya la definición es rozando la suspensión de pagos. No quiere decir que el país vaya a entrar en suspensión de pagos, pero puede haber retrasos en los pagos. Si tú tienes un fondo de pensiones donde el grueso de tu capital está invertido en deuda soberana del país, pues puedes tener un problema, ¿vale? O que digas, es que o sea, la inversión está, pero lo que no están llegando es ese pago de cupones, ¿vale? Entonces, al final, todos los países, pues en 2020 nos hemos visto azotados por esta pandemia, que como he dicho antes, pues no conoce de fronteras, y es normal pues que las calificaciones crediticias pues se hayan revisado y en muchos casos la perspectiva pues haya pasado de estable a negativa, hayan caído un escalón y demás. Los ratings los tenéis igual para las empresas privadas, es decir, si vais a invertir en una emisión de renta fija en una empresa privada, importante sería saber qué calificación crediticia tiene. Al final, ¿cómo se mide la calificación crediticia? Pues es saber si la empresa puede hacer frente al pago de sus deudas y se mide con el ratio de cobertura de intereses, es decir, el beneficio antes de intereses e impuestos que genera la compañía en relación con los intereses financieros que le tiene que pagar al banco. Lógicamente, cuanto mayor sea esta relación, más segura es la empresa. Una empresa que tiene una calificación crediticia de AAA quiere decir que por cada euro de gastos financieros que tiene en la cuenta de resultados, tiene 8,50 euros o 8,50 dólares para hacer frente. Es decir, dedicaría un euro a cubrir sus gastos de deuda y le sobrarían 7,50 para otros menesteres. ¿Qué se suele considerar el ratio mínimo exigido por las entidades prestatarias? Pues que oscile entre el 1,50 y 1,75. Es decir, que por cada euro de gastos financieros o de deuda, tú tengas un euro fruto de, o seas capaz de generar un euro o un dólar fruto de tu actividad recurrente para hacer frente al pago de esas obligaciones y que además te sobre un poco, ¿vale? Lógicamente, si nos vamos ya a una calificación crediticia muy baja, aquí tendríamos problemas. Es decir, por cada euro que nos exige el banco, si tú eres solo capaz de generar 0,20, te faltan por amortizar 0,80. Ahí te metes en problemas. Lo que he comentado antes, como la deuda soberana no da rentabilidad y la deuda corporativa de calificación crediticia no da rentabilidad, todos
o muchas gestoras se han ido a bonos basura, ¿vale? Entonces aquí las rentabilidades lógicamente van a ser mayores, pero pueden ser empresas que un día acaben presentando problemas o incluso tengan que cerrar, ¿vale? Así que cuidado con este aspecto. Y luego, por último, el riesgo de liquidez, que os los pongo ahí en rojo, muy claro, imposibilidad de recuperar el dinero en el momento deseado. Fijaros esa noticia de abril de 2020, donde UBS advertía de riesgos de liquidez en la deuda corporativa high yield. Es decir, la deuda high yield se ha puesto muy de moda, pero ahora que le empezamos a ver las orejas al lobo por las consecuencias macroeconómicas que está teniendo la pandemia, hay gente que le está empezando a entrar el miedo. Entonces, si yo me mantengo fuera del mercado de deuda de bonos basura o high yield, y el que está dentro se quiere salir, pues puede acabar habiendo problemas de liquidez. Joder, es que a ya nadie le interesa invertir en este tipo de activos, yo estoy cargado de deuda yield, yo me quiero deshacer de ella, pero no encuentro contrapartida, ¿vale? Entonces, pues habrá problemas vía precio, tendré una depreciación del activo, ¿vale? Y por terminar, pues ya las conclusiones y pasarle la palabra a mi compañero Juan Francisco, conclusiones que podemos sacar de todo esto a raíz del tema del ISPOL y lo que hemos visto del Fondo de Pensiones de Noruega, pues que buen gobierno corporativo, gobernanza es transparencia en la gestión de fondos de pensiones e inversiones. Las rentabilidades nulas o negativas que hemos visto en prácticamente el 90% de la deuda soberana global han llevado a muchas gestoras a asumir un mayor nivel de riesgo país, es decir, invirtiendo en países que pagan más pero que tienen una peor calificación crediticia, y también en compañías pues que su situación financiera no es la óptima. Os pongo ahí también en relación al Fondo de Pensiones de Noruega, que le tenemos mucho miedo a la renta variable. La renta variable juega un papel fundamental en cualquier cartera, incluso conservadora. Es importante tener exposición a renta variable y además es el mejor activo en escenarios inflacionistas. Y luego que antes de invertir, y esto ya es un consejo que os doy como inversores particulares para evitar cualquier caso de estafa o fraude, tenéis que pensar siempre dónde está regulada la entidad, dónde está custodiado vuestro dinero y qué es lo que pasaría en los peores escenarios posibles, es decir, si esa entidad a la que vosotros le habéis depositado vuestra confianza y vuestro dinero quebrase, ¿vale? ¿Qué fondo de garantía de inversiones hay detrás y qué cuantía o qué cantidad os cubriría sobre el capital que habéis depositado? Y nada, pues por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y para mí, pues un placer haber estado aquí. Y por supuesto desde España, pues mandaros muchos ánimos en esta coyuntura tan complicada que por desgracia nos está tocando vivir a todos los países. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael, por la excelente conferencia. Muchas gracias, Raúl. Como se explicó al inicio, agradecemos la voluntad de haber entregado tus conocimientos en este seminario y comprendemos el horario incómodo, porque ya tengo entendido son 1, 2 de la mañana. Así que te agradecemos, esto estuvo coordinado previamente, yo sé que te debes ausentar, así que muchas gracias por todo, muy amable. Muchas gracias a ti, Raúl, y un saludo a toda la audiencia. Encantado. El segundo tema es la gestión del cambio organizacional del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, una estrategia frente a los escenarios y el portafolio de inversiones de la Seguridad Social, normativas, ventajas y desventajas. Brigadier General en Servicio Pasivo Juan Francisco Vivero, director de la Escuela Europea de Dirección de Empresa, EUD Business School para el Ecuador, distinguido oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con amplia trayectoria dentro de las unidades operacionales, siempre ligado al ambiente académico. Ha sido profesor y conferencista
de varias instituciones civiles y militares. Sus cargos más importantes y afines a la conferencia han sido docente de estrategia, liderazgo y planificación estratégica, director de planes y programas, director de desarrollo institucional, director de planificación estratégica, jefe de varios proyectos estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Adelante, general. Gracias, mi comandante. Buenas noches, mi almirante. Inicio por agradecer a los asistentes y luego también a Rafael, que se está despidiendo, por la excelente conferencia que tuvo. Yo creo que los asuntos del ISFA, y si me permite ya compartir pantalla, mi comandante, estamos discutiéndolos en varios estamentos y por algún tiempo, toda vez que quienes estamos interesados y tenemos la responsabilidad de llevar adelante un cambio en el instituto, creo que tenemos la obligación de participar en todos estos eventos que tan bien organizados están siendo por diferentes grupos de aquí en el país. Le comentaba yo en los días anteriores al seminario a los organizadores, entre ellos comentábamos con mi almirante Livio Espinosa, hace tiempo con mi general Durán en la SOGENAL, y muchos líderes que están preocupados, como la gran mayoría de pensionistas, sobre el futuro de nuestra institución. Y les decía que creo que definitivamente tenemos que ir buscando caminos paralelos que apunten al mismo objetivo, que es salvar la institución, hacerla sostenible en el tiempo, por varias aristas. Y este grupo de personas que mes a mes, día a día, semana a semana, pelean y peleamos y protestamos por un pago oportuno de las pensiones, creo que se los tiene que seguir haciendo. Es loable, me uno a la felicitación de estar preocupados por el cambio todo el tiempo y saber que existen personas que, sin importar la función y el cargo, están elevando su voz de protesta. Sin embargo, de lo anterior, considero no menos importante darle espacio a este ambiente académico, en el sentido de preparar propuestas derivadas de un análisis concienzudo, profundo, estratégico de las cosas que han venido pasando en el instituto, sobre todo porque estamos frente a escenarios que cada vez son más volátiles, de más incertidumbre, más complejos, más ambiguos. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí conocemos nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. En ese sentido, pongo a consideración de ustedes los contenidos. Se me ha otorgado el tiempo de 45, un poco más de minutos. Intentaré no correr, pero como le mencionaba al grupo organizador, yo creo que este tiene que ser uno de varios eventos en donde podamos participar de diferentes áreas orientadas a la gestión del cambio, a la reestructura organizacional, para poder poner sobre el tapete ideas, discutir proyectos, discutir procesos, generar debate, pero aterrizar los mismos en documentos que sirvan para orientar adecuadamente al próximo gobierno, por supuesto, como bien lo está preparando mi almirante y lo dirá luego, al próximo gobierno de turno, para que pueda darle sostenibilidad a nuestro instituto desde la parte que es competente para el gobierno. Hablaremos sobre el marco teórico del cual saco yo el análisis y académicamente llegar un poco al punto en el cual, en la experiencia nacional e internacional, mundial, los hechos por los cuales las instituciones han tenido que cambiar, los organismos, las empresas han tenido que cambiar, cuáles son estos procesos institucionales sobre los cuales se hicieron los cambios, y después de topar todo este preámbulo académico teórico,
poder proponer hacia dónde creemos nosotros que debe apuntarse inicialmente los cambios del Instituto de Seguridad Social, pero como un conglomerado de seguridad social y separando la idea de aquel edificio que está en la Jorge Dromi al lado de Ñaquito, pero considerando toda la seguridad social como todo. Estamos paralelamente en el mismo problema de la ISPOL y no creo que muy lejos de nosotros está también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que me corresponde hablar, que es la reorganización organizacional, la gestión del cambio. La preocupación nuestra siempre será para todos, para nuestro futuro, para nuestras familias, para las familias de quienes aún no son pensionistas, de quienes ingresaron en esta nueva ley, esta ley Patiño. Todos tenemos un futuro incierto y la responsabilidad de quienes estamos todavía con la posibilidad de aportar es preocuparnos por el futuro, teniendo la visión que la tiene el instituto, sí, pero haciendo algo por ello ahora mismo. Ese servir, proteger, innovar, que no quede como letra muerta, que no quede como el frontispicio de un logotipo, sino que sean tareas que se deriven a ciertos estamentos o niveles directivos, de los cuales se puedan realizar las adecuadas orientaciones estratégicas, derivar en objetivos, en estrategias, en acciones estratégicas que nos permitan llegar hacia donde todos queremos, que es que el ISFA sea sostenible, que no desaparezca el ISFA, que seamos atendidos de nuestra seguridad social y prestación. ¿De dónde hemos sacado todo este análisis? Como somos académicos, siempre hacemos un esfuerzo en evidenciar lo que tenemos que decir, porque no solamente debemos apuntar y buscar culpables, defender, ¿no? Peor aún atacar a las personas y a los grupos, porque consideramos y quienes nos hemos sentado en el instituto sabemos que sí existe el marco teórico, que sí existen documentos, que sí existen proyectos, estudios, leyes, sobre las cuales el instituto ha estado caminando. ¿Qué no les vengo a decir esta noche? No les vengo a hablar sobre la ley, no les vengo a hablar sobre el derogamiento de la ley y regresar a la ley del 93 o crear una nueva. Les vengo a hablar exclusivamente sobre el ámbito de la gestión organizacional y las posibilidades de mejora, porque la organización ha sido, es y seguirá siendo perfectible. Y tenemos que buscar los mejores caminos. Pero existe un monstruo, un fantasma tan grande como la incertidumbre, así como el COVID, así como la inestabilidad política que tenemos y el día a día, que es el fantasma que le come a quien está haciendo su mejor esfuerzo por sacar adelante al instituto en todos sus niveles. Estos organismos, estos niveles jerárquicos, niveles directivos, deben revisar y debemos revisar en conjunto si es que en realidad estamos apuntando las linternas hacia ese mismo objetivo. Existe una ley de seguridad social antigua, existe una nueva que no la aceptamos, que queremos que la derogue, pero consideremos y pongámonos a soñar un poco en que mañana nos digan, ok, la ley se va al piso, tienen la ley anterior, les debemos 400 millones, tomen los 400 millones y ese rato vamos a creer que se solucionó nuestro problema. La respuesta es no. La respuesta es no porque considero, respeto criterios diferentes, que no estamos preparados estructuralmente para una adecuada gestión en ambientes de incertidumbre. Y la incertidumbre, así como la crisis en este país, en nuestro país, alrededor de la seguridad social, no creo que se solucione en 1, 2 y 3 años, no creo. Para nosotros es una crisis permanente en el instituto. Estamos caminando sobre un reglamento, sobre un estatuto orgánico y un plan estratégico del año 2012, que se analizó en base a lo que sucedió entre el 5 y el 10. Han pasado 10 años, han cambiado muchísimas cosas. Pero si las cosas cambian de una semana para otra, cuando nos enteramos de lo que sucedió con el ISPOL, nos estamos preguntando, ¿y será que nos pasa lo mismo? Claro, dejamos paralelamente, como dije al principio, a que otros grupos de interés también, interesados por el mejoramiento del instituto,
siguen averiguando sobre el tema de inversiones, siguen averiguando sobre el tema de la ley de seguridad, pero más allá de eso, sí aterrizar lo necesario para después de haber hecho una revisión y sentado sobre la experiencia que podemos tener, la preparación académica y la capacitación por poder hacer propuestas, nosotros estemos en condiciones de proponer y sentarnos a discutir y debatir ideas respecto a lo que queremos para el instituto. ¿Por qué se reestructuran las instituciones? Las instituciones se reestructuran porque día a día va cambiando su producto, va cambiando su orientación estratégica, van cambiando sus clientes, van cambiando sus mismas formas de llegar a los clientes, o inclusive no se llega a cumplir con la satisfacción del cliente, cliente externo, cliente interno, y que a la vez nosotros, como Seguridad Social, tenemos un cliente que es, y tenemos que convencernos que también es el dueño de todo este negocio. ¿A quién le pertenece la Seguridad Social militar? ¿Cuándo deja de pertenecer al Estado la Seguridad Social? Sentémonos a debatir, sentémonos a hacer propuestas respecto a tener clara la primera línea base de discusión. ¿De quién es el instituto? ¿Quiénes son los dueños del instituto? Y cuando tengamos las respuestas claras, evidenciadas y escritas sobre un papel y sobre una norma, vayamos a defenderla con mucho mayor fuerza. Porque el instituto tiene sus dueños, pero esos dueños no todos están presentes en el manejo y en la gestión del mismo. Están presentes más bien actores políticos, actores de libre remoción, que siempre nos van a dar mucho más trabajo en sacar adelante una gestión institucional. Sí dispone el Instituto de informes. Tenemos informes de gestión mensual, tenemos informes de gestión anual, tenemos rendición de cuentas. Todo se cumple tal y cual la norma lo viene exigiendo a nivel de una organización pública. Pero a veces estos se convierten ya en documentos e instrumentos de letra muerta, que a veces se los desempolva únicamente para hacer la siguiente presentación. Y nos persigue el fantasma de, sin novedad, mi superior. Y en este problema, cuando podemos meternos a los documentos, revisar los FODAS del cual nació una gestión estratégica con muy buena intención, con el más alto de los respetos a quienes hicieron el instituto, quienes hicieron la normativa, esta normativa está entrando al camino de la obsolescencia. No solamente porque ya no responde a las exigencias actuales, sino porque los análisis que se hicieron en su tiempo son completamente diferentes a lo que el instituto ahora quiere y tiene además. El rato que se hizo un FODA y consideremos algunas fortalezas y oportunidades, en este momento se han transformado en amenazas y debilidades. Y eso es bastante grave. Entonces, en el ámbito de la gestión, hay que tomar acción urgente, como dice el título del seminario. Las instituciones se reestructuran solamente para mejorar. No creo que dispongamos o tengamos instituciones a nivel regional o mundial que se reestructuren para irse para abajo. Pero cuando existe una mano negra, cuando existe una mala intención de niveles ajenos a la seguridad, sí se pueden estar reestructurando para desaparecer. Y quienes lo hemos sentido de a poco, podemos estar en posición de decirlo así fue o así puede seguir siendo si es que no hacemos un alto. Las instituciones se reestructuran porque queremos cambiar la forma de llegar en tiempo, en calidad, porque queremos reorientar la satisfacción de quien está esperando todos los días que nosotros tengamos una gestión adecuada para sus exigencias, es las necesidades, más aún la obligación que nosotros tenemos de transformar como Seguridad Social, como instituto, todos los recursos que nos ingresen en las mejores prestaciones. Como siempre en diferentes foros lo he manifestado, tenemos que pensar out of the box, fuera de la caja, ser disruptivos en las ideas, para saber y determinar de qué mejor forma, de qué diferente forma, de qué otra forma yo llego a satisfacer las necesidades de mi cliente, del dueño, de mi accionista, de quien me exige con todo derecho de que se estén cumpliendo, se les estén entregando adecuadamente las prestaciones. Todas las prestaciones se tienen que manejar bajo una estructura organizacional. Esta estructura organizacional en el tiempo va cambiando.
y hay que siempre estarla revisando. Si nosotros tenemos varios documentos, como anteriormente lo enseñamos, que no se revisan o que estos instrumentos pasan a ser obsoletos, nosotros vamos a tener una dificultad en alcanzar los objetivos. Y ese es un warning que nos pone la realidad diaria y nos dice, tienen que ustedes reestructurarse. Existen, pues pongo frente a ustedes, 3 por 4, 12 razones por las cuales de las 50 que pueden haber más importantes para reestructurar instituciones. Y si ustedes van leyendo una por una, pueden encontrar en ella como verse a un espejo, siendo que ustedes son parte, somos el Instituto de Seguridad Social, o sea, la seguridad social militar. ¿Existieron cambios en las condiciones de mercado? Dejémoslo stand-by. ¿Necesitamos reestructurar por supervivencia? Por supuesto. Nosotros tenemos que sobrevivir. La amenaza latente es diaria, es mensual, es anual, es cada 4 años política. ¿Tenemos que reorientar con una nueva estrategia? La respuesta la tienen ustedes. Rediseñamos para mantener una competitividad. No competimos sino contra nosotros mismos, en ser mejores, en llegar hacia los pensionistas de la mejor forma, en ser sostenibles de la mejor forma. Nuestra gestión operativa no alcanza los objetivos, tendríamos que ver un documento en el cual sintetizamos que los objetivos no han sido alcanzados. Amén de que en el año 2012 o en el año 2013 se puso como fortalezas, se pusieron ciertos objetivos, pero con una confusión de hacer un plan estratégico institucional que estaba orientado, con un muy buen modelo, pero que estaba orientado más bien a los colaboradores o quienes estaban manejando operativamente el instituto. Y se dejaba de lado algunos entes del escenario de afuera sobre los cuales no se tiene control. Recordemos cuando hacemos un FODA, tenemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza, pero fortalezas y debilidades son las que tenemos bajo nuestro control. Son las nuestras, son las que no nos mienten, sobre las cuales podemos mejorar, sobre las cuales a través de un liderazgo transformacional, estratégico, con un compromiso, nosotros podemos seguir mejorando. Pero las que no tenemos control, nosotros tenemos que buscar la mejor forma de, a través de una estrategia, lograr estas oportunidades. Y en el mejor de los casos, muy difícil a nivel de una institución que todavía no se sabe si es pública, privada, de quién es, poder neutralizar las amenazas. Porque hemos tenido que neutralizar las amenazas, pero con acciones que van fuera de la gestión institucional, como es poner nuestro cargo a disposición. ¿Queremos mejorar la eficiencia y productividad? Por supuesto, entregar más rápido, llegar con mejor, a sitios más lejanos, a que no venga el cliente hacia nosotros. Existen amenazas externas todo el tiempo, sobre todo la amenaza política. La amenaza política no solamente por grupos políticos que quieran desaparecer la seguridad social nuestra, sino también una amenaza política que lo que quiera es o nos haya puesto una prioridad demasiado baja. Muchos de los que están escuchándonos y compartiendo con nosotros este seminario habrán ya revisado las propuestas de los candidatos presidenciales y sabrán quién de ellos habla de la seguridad social y dentro de la misma, quién se preocupa y con qué profundidad de la seguridad social militar. Revisen mañana, vuelvan a pedir y vean en qué prioridad estamos. Y a veces nosotros, llevados por ese principio errático de la confianza en los demás, nosotros vamos a tener que siempre estar haciendo líneas de presión para apagar fuegos. Entornos VUCA básicamente son entornos muy volátiles, muy ambiguos. No sabemos qué va a pasar todavía de aquí a las elecciones próximas. Entonces el entorno es incierto. Ante un entorno incierto, si me pasa algo con la familia, yo reúno a mi familia y digo, a ver, vamos a verificar, nos vino el COVID, vamos a verificar ingresos y gastos, empezamos a hacer recortes. Tenemos que reestructurarnos. Frente a lo de afuera, tenemos que reestructurarnos. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿desde cuándo está en crisis la seguridad social militar? Desde que estuvo en crisis, ¿qué hemos hecho por reestructurarnos? La respuesta es la que vemos y leemos día a día y sentimos día a día. Si nos imponen una nueva normativa, tenemos que armonizarnos con ella. De cualquier forma hay que armonizarse, porque lo peor que puede suceder es que nos claven una ley
y que sobre esa ley nosotros tengamos una estructura organizacional que no responde al cumplimiento de la misma. Entonces, ¿para qué tenemos un plan estratégico? ¿Para qué derivamos un montón de acciones estratégicas y tareas diarias o procesos si no responden a lo que políticamente nos quieren a palos orientar? Existe falta de satisfacción del cliente interno, a diferencia de lo que dicen los documentos de hace 10 años. Yo creo que existe una gran cantidad de clientes, de pensionistas que no están contentos, no con el instituto, sino con lo que está pasando en la seguridad social. No es un tema de personas, de nombres y apellidos. Es un tema de estructura organizacional sobre la cual yo vengo a hablar y vengo a proponer. La obsolescencia del modelo de negocio está claro. No podemos nosotros, ninguna empresa normal que entregue servicios de salud y que estemos revisando, cualquiera de las que ustedes conocen de la empresa privada, estén revisando, va a tener el mismo plan que lo tuvo en el año 2012. Hay empresas que cambiaron su planificación estratégica institucional después del COVID. En abril, en mayo presentaron los nuevos directorios de la nueva orientación. Nosotros también presentamos, si es que alguien la pensó, si es que alguien lo hizo reservadamente, estamos cometiendo el error muy grave de no haber comunicado o no comunicar ideas fantásticas que pueden tener ciertos niveles de manejo institucional. Y los cambios importantes en los productos hay. Entonces yo les pongo con amarillo los que considero que sí son parte nuestra. Sí son parte de nuestra preocupación. Tenemos que sobrevivir. No estamos alcanzando los objetivos. El entorno es incierto. Hay cambios en los productos. No están llegando de la misma forma los productos. ¿Cuál es nuestro mejor producto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que transformar entre el poco dinero o mucho dinero que nos ingrese en las prestaciones? Ese producto llega como medicinas, llega día a día las medicinas, llega a tiempo para la persona de tercera edad las medicinas. Ok, sí llega a tiempo, todo bien, pero es perfectible, completamente perfectible. Entonces tenemos que reestructurar. Si nosotros no estamos en capacidad de aceptar una reestructuración, sí creo que es tiempo de hacer una reflexión. ¿Cómo son los procesos de reestructuración? Existen muchos autores, muchos libros, muchas tendencias que te hablan de cómo hacer los procesos de reorganización, pero he cogido algunos que considero trasladar a hacerlos digeribles, tampoco hacer un aburrimiento de comentar solamente en números y técnicas, sino algo en la cual nosotros nos sintamos con familiaridad de la propuesta que vengo a hacer. He tomado estos destacados procesos de reestructura organizacional en donde creo que todos, de una u otra forma, estamos cumpliendo la primera parte, pero desordenadamente, que es el análisis situacional. El cómo estamos, el qué hay que hacer. El eslogan lo dice todo. Al del ISPA no se vende, el ISPA se defiende. Perfecto, aplausos y lo demás. ¿Y cómo? Pero el qué ya sabemos. Estamos mal, no nos pagan bien, vamos a perder las inversiones. Sí, pero ahora ¿y cómo? El cómo hacemos es lo que tiene que estar descansado en un proceso académico y técnico manejado por gente que tenga liderazgo institucional, liderazgo transformacional, conocimientos técnicos y sobre todo unas ganas y compromiso de hacerlo y de hacerlo ya, empezar a dar pasos saliendo de la zona de confort. Considero respetuosamente que hay que replantear los objetivos y metas en todos los niveles de la organización. Y también volver a sentar algunos que están muy bien puestos, pero que no son los que son un saludo a la bandera, hay que reorientarlos. Es preferible tener una organización más pequeña en el sentido administrativo, pero que llegue en realidad a cumplir con los objetivos para los cuales estamos en la parte administrativa. Tenemos que definir un plan de administración del cambio. Si es que aceptamos que tenemos que cambiar, tenemos que tener un plan. Definitivamente las ideas sueltas son buenas, es de aplaudir las mismas, pero tienen que estar organizadas estas ideas en proyectos, procesos, debates y discusiones que aterricen en documentos, en una presentación ordenada y académica a un estamento que pueda digerirlo, leerlo y decir, sí, vamos adelante. No es suficiente ir a poner 20 querellas en la fiscalía. No es suficiente, pero sí se debe hacer protestar. Pero también tenemos que tener una preparación teórico responsable
de una propuesta hacia dónde ir, porque las personas que no están como parte de la seguridad social militar piensan que nosotros esto lo tenemos listo, y considero que no es así. Tenemos que derivar de este plan de administración una hoja de ruta en donde deben haber propuestas de diferentes aristas, de diferentes grupos. De una u otra forma tenemos que ceder posiciones, tenemos que, con el compromiso de salir adelante, saber que si es que no nos damos la mano juntos, por separado no vamos a salir. No es un tema de decir aquí los almirantes y los generales hay que bajarles la pensión. A nosotros que no tenemos representatividad en los cargos nos tienen que poner. Es un tema que tiene que estar ordenado, que tiene que derivarse de una hoja de ruta muy estratégica. Y quienes sean parte del cambio tienen que estar preocupados de una formación constante de los actores, porque lo tengo que decir repetidamente y realizaré una intervención de retorno atrás hacia adelante, siempre enmarcados en el respeto que tenemos por la institución, por los actores actuales, quienes están haciendo su mejor esfuerzo por sacar adelante el instituto, pero que la estructura no es la buena, la estructura no les permite. La estructura esta tiene que levantarse y sostenerse este edificio, no está acorde a lo que se necesita en este momento. Tenemos que cambiarlo. Cuando nosotros podemos definir que la estructura tiene que cambiar, nos deberán escuchar cosas que a veces no queremos escuchar. No es nada fácil que si estás manejando la institución te digan, puede hacerse de esta manera, puede hacerse de esta mejor manera. Pero creo que el monstruo que le come el día a día al gestor operativo, llámese todo ese edificio llamado Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, no le permite sentar ahí. ¿En qué momento nosotros nos ponemos a innovar? Es que quisiéramos a veces, manejando el instituto, igual que les pasa en muchas empresas, igual que nos pasa en mucha gestión pública, que el día tenga más de 24 horas. Entonces no podemos empezar a crear superhombres o supermujeres, supermanes o superwomans que trabajen más de 24 horas al día, porque es imposible. Porque además nosotros, en el instituto, somos una mala copia del IES. El ISPOL es una mala copia también del ISFI y del IES. Y como les mencionaba en algunos seminarios anteriores, ya vendrán organizaciones, llámese bomberos, AMT, municipios, que quieran también tener su propia seguridad social. Entonces nosotros tuvimos algo que fue apartarnos del instituto, creo que a buena hora, el Instituto de Seguridad Social, cuando se creó la Caja Militar hace tiempo, pero que las ideas que hubieron para poder armar la estructura organizacional fue pensada para esos tiempos. Años 90, años 2000. Y cuando estamos en el siglo XXI, las cosas cambian tan rápidamente, pero ciertos niveles y estamentos políticos, su forma de pensar no han cambiado y nos afectan, creciendo latentamente la amenaza día a día. Esto nos hace pensar que tenemos que reflexionar a dónde apuntar el cambio. Si es que durante estos últimos, hablemos de 6 años, 7 años, no se diga 10, hemos pensado que hay que cambiar, o nos hemos preocupado de cerrar las brechas generacionales, nos hemos preocupado de que unos estuvieron ganando más que otros, de que unos hicieron las cosas para tener mayores beneficios que otros. De todo eso nos hemos preocupado. Que está bien, no digo que esté mal preocuparse, porque ya habrán estamentos y momentos y espacios donde discutirlo. Pero en lo que corresponde al tema organizativo, hemos hecho todos mutis por el foro solamente por falta de reflexión, que es la que vengo a poner a consideración de ustedes. Cuando hacemos documentos y cuando derivamos desde la Constitución de la República reglamentos hasta acciones tácticas diarias, nosotros no dejamos de ser teóricos si es que no tenemos y disponemos una evaluación constante para poder saber que la práctica en realidad está respondiendo a lo que dice la teoría. Un poco para no romper el hielo, pero salirnos de, no solo encasillados en el instituto,
comentábamos con alguien que no es lo mismo en una escuela de negocios tener profesores que sean empresarios a tener profesores o docentes que sean únicamente docentes de nacimiento, que están en su escritorio, que aprendieron lo que te dice el libro, pero que nunca pudieron en la parte empresarial u organizativa tener empleados debajo, una organización, pagar planilla, pagar sueldos, hacer planes estratégicos, sino únicamente lo que te dice el libro. Y así te enseña en la universidad, por ejemplo, el profesor. En la gran mayoría de las universidades, en las escuelas de negocios, lo que tratamos de hacer es cambiar de la teoría a la práctica, haciendo que quien te está enseñando en el día a día ya se equivocó, está mejorando su equivocación y comparte contigo la equivocación y los éxitos que también ha tenido. Entonces podemos al empresario naciente hacerle que prácticamente palpe el resultado que puede tener versus a lo que te está diciendo el libro. Peor si estudian en línea. ¿Cuáles eran los niveles o cuáles son teóricamente los niveles estructurales de la gestión del instituto? Los que están a la izquierda, la dirección superior, como lo dicen los documentos, una dirección ejecutiva y una dirección operativa bastante fácil de poderlo entender en sus 3 niveles. Esos 3 niveles adecuadamente montados en su teoría le permiten al instituto que en su parte piramidal vaya siempre de mejora, de menos a más, y pueda cumplir con el servir, proteger e innovar, por no dar todos los objetivos y todas las responsabilidades que se derivan de la administración de un instituto. En este sentido, ustedes cuando ven en la pantalla a la derecha, ven cuál es la jerarquía de los documentos y las leyes de la República, que empiezan con nuestra Constitución y terminan pues en ordenanzas, disposiciones diarias que pueden darse. Entonces esto teóricamente es una maravilla, y más aún para instituciones que somos disciplinadas, que somos ordenadas, que fuimos de las instituciones que cumplimos a cabalidad este cambio organizacional que nos dio el gobierno del presidente Correa, cuando nos quisieron imponer ciertas cosas que eran una traba, pero una que otra sí fue conveniente. Pero creo que nosotros también caímos en la tecnocracia, de que vinieron y nos impusieron un montón de documentos del cual no supimos buscarle la objetividad, porque fuimos presas de la presión política y no supimos poder separar los objetivos que tenía claramente el instituto para poder nosotros separar de la gestión política. Cuando tú no te puedes soltar un nudo, es muy difícil, peor aún, si en tu puesto directivo tú estás respondiendo al nivel político. En el instituto necesitamos que sean cabeza nuestra o cola del nivel político. Este tipo de cosas están en la discusión para hacerlo por las siguientes razones. Porque esta teoría que acaban de ver puede irse transformando en lo siguiente. Estos niveles estructurales de gestión empiezan a tener una presión política y que causan que cuando se insatisface al pensionista en sus pensiones, en sus prestaciones, en la oportunidad con la cual les llegan todas las prestaciones de la seguridad social, seamos presos de protestas o seamos parte inclusive de las protestas. Y las protestas que están preocupadas desde el nivel de la dirección operativa. Es importante que nos dice mucho el gráfico que pongo frente a ustedes de consideración, por cuanto este nivel de presión política es solamente la dirección superior y dirección ejecutiva. Porque la presión política no va hacia los pensionistas que están en la calle protestando, no, va hacia las direcciones, van arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto en un idioma más fácil de comprender? Que mientras más estemos protestando y arriba estén tranquilos en el nivel político, con la dirección superior, no va a pasar nada. Eso es una amenaza completa al sistema. Entonces, nosotros lo que tenemos que estructuralmente armarnos o rearmarnos de tal forma de que estas amenazas sean mínimas, minimizar el efecto de las amenazas. Por el lado izquierdo seguimos teniendo una dirección superior, tenemos una dirección ejecutiva y una dirección operativa en el papel. Una dirección superior, llámese consejo directivo, con su conformación propia, una dirección ejecutiva que es dueño de todo el negocio, el director general en este momento. Quienes hemos estado sentados me estarán escuchando algunos directores generales. No nos alcanza el día a día para poder hacer todas las cosas. La estructura no puede ser tú presidente de empresas, presidente de comisiones,
secretario del Consejo Directivo, un montón de cosas. ¿En qué momento puede esa dirección ejecutiva cumplir con lo que está planificado? Puede ser que haya una unión que lo pueda hacer, pero esto es para humanos normales, en los cuales la estructura organizacional no ayuda, no va a ayudar. Y les digo por qué no va a ayudar, porque lejos de las protestas sucede esto. Que los niveles estructurales de gestión se convierten en niveles jerárquicos. Y lo que antes era una dirección ejecutiva y dirección superior, actualmente es un nivel directivo superior jerarquizado. Porque además de ser un nivel directivo superior, es jerarquizado. Intenté yo ahí poner una pirámide también de lo que es el ministro de Defensa, jefe de Comando Conjunto, comandantes de fuerza, excelentes ejecutivos, excelentes oficiales y profesionales a quienes respeto muchísimo, de los cuales me honro con su amistad y siempre respetaré al ministro por su función y su persona. Esto no es de nombres y apellidos, pero sí son puestos de libre remoción y son puestos políticos. Son puestos y funciones políticas que tienen un peso importantísimo en el mando operativo de la seguridad nacional. Entonces, si a mí me ponen a escoger en hacer una buena vocalía del Consejo Directivo o preocuparme por mi fuerza, me voy por la última, porque para eso fui nombrado, para eso fui escogido, para eso hice carrera, y tengo que estar ahí sentado y cumpliendo este nivel directivo jerarquizado, que tiene que además estar armonizado normalmente con las ideas del ministro. Lo anormal es que esté con las ideas contrarias al ministro. Lo que se vivió en los años en los cuales estuvimos entre el 14 y el 13, un poco más adelante con el ministro Cordero hacia adelante, inclusive creo que un ministro atrás, hasta la salida del ministro Patiño, inclusive el ministro que le siguió, en donde nosotros no teníamos, pero teníamos una ausencia del nivel directivo, porque no había consejo directivo, para nada, no existía consejo directivo. Pero ahora nosotros, considerando que tenemos esto, deberíamos tener esto, y se transforma en esto normalmente por la estructura, no porque ellos lo quieran imponer, se convierte en un nivel de jerarquía, y que abajo, como ustedes pueden ver, deja de haber la dirección operativa, y se convierte en una ejecución operativa. En donde nosotros de los niveles de la izquierda nos ponemos a innovar, en donde nos ponemos a crear. ¿En qué momento nosotros decimos tenemos que declararnos de sesión permanente real, pero no permanente del documento, permanente para poder nosotros darle un giro de timón a lo que está sucediendo en términos organizacionales, no se diga en términos ya de hablar de normativo, leyes, todo lo de arriba, que no es lo que vamos a discutir en este seminario. Pero el nivel directivo superior jerarquizado es un nivel que no ayuda a un objetivo organizacional de una organización como el Instituto de Seguridad Social. En los mismos problemas está el ISPOL, exactamente en los mismos problemas. Porque no dejará de existir como entorno buca a la derecha la presión política y no dejará de existir potenciales compromisos que puedan tener los comandantes de fuerza y quienes estén manejando las fuerzas al ser a la vez comandantes de fuerza y vocales del instituto. Porque yo, como pongo un ejemplo, el día de mañana a las 9 de la mañana tengo una reunión con el ministro para discutir una asignación presupuestaria para la reparación de la flota de la Armada, pero la noche anterior tengo consejo directivo del ISPE, no tengo que imponer o exponer alguna idea que va muy contraria a la del ministro. Lo normal es que más bien yo me guarde la pelea para sacarla bien al siguiente día. Eso es lo normal. Estoy hablando de una organización para personas, no, para personas estándares, normales. Siempre existen en todas las organizaciones ad hoc, personas especiales en donde dicen, a mí porque me diga el ministro una cosa, yo voy y pongo mi criterio sobre la mesa, pero eso no sucede. Normalmente en la estructura militar no viene sucediendo. Y eso lo digo yo con el respeto más grande que tienen las jerarquías. Nosotros hemos convertido a un nivel jerárquico en un nivel directivo superior que no va a permitir dar cumplimiento a un plan estratégico. O si lo cumple, se hace con muchísima dificultad, pero tenemos salidas. Tenemos salidas que ya les hemos tenido desde que inició la ley, en donde en la conformación del Consejo Directivo se dice que puedo yo nombrar a un representante. Ninguno de los vocales ha nombrado representante.
Ninguno. En ninguna parte dice que el ministro tiene que estar él per se siempre, ni los comandantes de fuerza. Pero una vez más, perdón, yo quiero recalcar que el tema no es de personas, ni de nombres ni apellidos, es el tema estructural, porque cuando se pueda proponer una mejora y se evidencie que puede haber una mejora, yo creo que para eso estamos, para generar debate. Puntualizaciones previas importantes antes de proponer. Es que los pilares de una gestión, el resumen de en qué se asienta un cambio de gestión, es de un buen gobierno, un gobierno corporativo, que es lo que llamaban antes, Rafael, una adecuada gobernanza. Una adecuada gobernanza, una adecuada estructura organizacional, ese andamio donde me permite ir creciendo, ir subiendo y tener indicadores de gestión adecuadamente levantados. Esos KPIs, como los conocen en el mundo empresarial, en el mundo organizacional, a veces no están adecuadamente levantados. Y uno de los ejemplos son la revisión del plan estratégico nuestro, del instituto. Hay muchos indicadores de gestión que no están levantados, porque nosotros nos dejamos comer por el monstruo este que nos impuso la gestión del gobierno de estos 10 años perdidos, en donde nos volvimos tecnócratas y cumplidores de una serie de documentos y de papeles y de GPRs, indicadores de gestión, que la tecnología y la tecnocracia hacía que cumplamos un tipo de planificación estratégica institucional, pero que lo que hacíamos es tenerle tanto miedo al documento que preparamos a las personas adecuadas e inadecuadas también, para que a final de mes o de periodo se pueda cumplir con los que nos mandan los objetivos y saquemos un semáforo verde en el documento que nos pide el nivel superior. Entonces veíamos que había en un documento que se llama Cumplimiento de Indicadores de Gestión, el 90% de ejecución del presupuesto. Entonces la gente se pone a correr, incluido el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, a gastarse el presupuesto, no importa cómo, pero hay que llegar a fin de mes o a fin de año gastándose el presupuesto, porque si no te baja el techo y el siguiente año no te asignan el mismo presupuesto. Y esa es la carrera de todos los días. En esa carrera también está metido el instituto y todos sus directores. Porque como no tengo tiempo para muchas cosas, al final tengo mucha presión política, que la presión sigue existiendo, presión política. Nosotros lo que hacemos es derivar o entregar la responsabilidad de una planificación estratégica e institucional a una persona que posiblemente no tenga el perfil y las competencias adecuadas. Entonces no puede estar la planificación estratégica institucional entregada a una persona, tiene que estar entregada a un nivel, y les habla no solamente el haber reunido el tema académico y la experiencia, sino estar un poco alineado al mundo cambiante. Al mundo cambiante. Les habla una persona que está en la universidad, pero en los años 2018, 19, 2020, escuchando cómo está cambiando aceleradamente la organización empresarial de todo el mundo, inclusive post-COVID. Entonces no existen fundamentaciones que nos puedan decir, esto no se hacía en el año 2000 porque ya es completamente obsoleto, completamente obsoleto. Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, y si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. No es la dirección que no se pueda cumplir por las personas, es por la estructura. Entonces, para nosotros, el mantener la misma estructura es y será siempre una amenaza. Si nosotros no cambiamos con el tiempo y no cambiamos juntos en un solo puño, no vamos a poder enfrentar la amenaza que se nos viene. No nos contentemos con que nos paguen a tiempo las pensiones. No nos contentemos en que nos digan hay un plan de pagos para pagarle los 400 millones de deuda, porque cuando nos paguen y nos paguen las pensiones a tiempo, el problema no se ha ido. El problema es lo estructural desde el punto de vista organizacional. ¿Cuáles son los cambios organizacionales propuestos? La conformación de un nivel directivo superior. La reconformación del actual consejo directivo y la reubicación de ese nivel. La reestructuración del nivel directivo operativo. La revisión y planteamiento de los objetivos en todos los niveles, porque si revisamos la documentación hay objetivos, pero que están un poco no entregados en particularidad a los niveles. Por eso es que a los niveles de dirección y de organización no existen adecuados
cuadros de mando que les pueda controlar y hacer una mejora continua. Una transformación total del plan estratégico institucional, no solamente por tiempo o porque esté obsoleto, sino porque tiene que ser reorientado. Y una conformación de órganos de gobierno de nuestras empresas, si consideramos que las mismas son todavía algo por el cual debamos mantener, y esto lo toparé al último. ¿Qué conformación del nivel directivo superior? Aquí nos toca a veces enunciar cosas que no todo el mundo, no es que solamente no la quiere entender, sino no la quiere escuchar. En cualquier empresa el accionista está presente, pero existen empresas y organizaciones que tienen 100 accionistas, 1000 accionistas, 15,000 accionistas, pero tienen que estar representados en el nivel superior para poder estar pendientes de lo que pase con su inversión, con su dinero. Entonces regresamos a lo mismo como cuando el perro quiere morderse la cola. ¿De quién es el instituto? ¿Quiénes son los dueños del instituto? No podemos teóricamente decir que somos los dueños del instituto si no marcamos la línea clara en la cual deja de pertenecer los recursos al Estado y nos pertenecen a nosotros. Le trato yo de buscar una idea organizativa dejando de lado la parte política y no encuentro una evidencia que me diga que el dinero, cuando está en el banco de un colaborador de una empresa, le sigue perteneciendo al dueño de la empresa que le pagó. Cuando nosotros pagamos a nuestros empleados, les damos el sueldo y ya no somos dueños de ese dinero, ni de esa administración. Sin embargo, acá, con esa presión política que hay, a ese mando directivo que siempre está con mucha presión política, no se puede, y en esas líneas pequeñas que hay en los cambios constitucionales o inclusive de la ley, no podemos establecer con claridad, no con la interpretación que nos den famosos estudios de abogados, no. No es lo que me interprete un abogado, le ponga un micrófono, los canales de televisión al frente y diga, sí, el dinero del ISPE es de sus afiliados. O la señora X de la Asamblea Nacional que dijo la plata del IES no es de los afiliados. Y en todas las redes sociales, pero no está escrito. O sea, nosotros tenemos que ir a buscar y cuando busquemos y logremos eso, hemos logrado una guerra fuerte, una batalla fuerte de toda esta guerra grande. Entonces, aquí voy con todo esto, que si nosotros nos consideramos dueños, tenemos que tener una representación arriba. La representación en el nivel superior, jerárquico, de un nivel administrativo, de una organización, no puede estar entregada en un porcentaje alto a quienes tengan una relación política obligada. No puede, no se debe, porque no se consiguen las mejores cosas, porque además usted tiene 7 u 8 asientos en un consejo directivo, de los cuales en realidad son 4 criterios, o no diría 3 criterios. Un criterio, el que viene del ministro de Defensa y todos los militares. Y otro posiblemente los representantes. No es que nos vamos a sentar en las sillas estas para hacer contreras y estar discutiendo, no, sino para proponer ideas y sostener las ideas. Entonces yo considero que ese nivel que en este momento se está manejando de una parte, de una forma jerarquizada superior, como la nombré antes, está mezclando a conveniencia propia de la estructura, en momentos se está bajando a nivel operativo, a nivel de gestión. Entonces, hay una mezcla ahí, un funcionamiento, un traslapamiento de responsabilidades en ese nivel que no deja que se haga bien ni lo uno ni lo otro. Por eso es que voy a hablar en el segundo punto de dónde propongo debe estar el Consejo Directivo con otro nombre. ¿Qué es este nivel superior? Pero entonces, Juan Vivero, cuando dejan de pertenecer los recursos al Estado, ¿a quién pertenecen los recursos del IFA? Lógico. Principios de participación social. Los principios de participación social es que yo tengo que tener a alguien de alguna parte de este conglomerado de 250,000 familia militar que estemos ahí arriba. Pero que estemos ahí arriba no porque yo represento a un gremio, a un grupo especial, no. Porque tengo perfil y competencias. Eso tenemos que entender todo y ceder espacios. Porque yo comparto con muchas de las personas que dicen, aquí se acabaron las jerarquías, aquí nadie saluda a nadie, aquí todos somos pensionistas, está perfecto, le felicito y le acepto que seamos pensionistas. Pero para manejar la institución no tenemos que tener un grado, tenemos que tener un perfil y una competencia que le permita al demás pensionista tener seguridad en lo que se está realizando desde arriba, derivadamente hasta que les llegue su pensión.
Equivocadamente a veces pensamos que si se enferma un señor sargento retirado o se enferma un almirante, hay médicos para el almirante y médicos para el sargento. O hay diferentes billetes que les llegan al sargento o diferentes billetes que les llegan al capitán. No es así el tema. Las prestaciones nos llegan a todos igual. Lo que tenemos problemas es en lograr explicar y en lograr comprender sobre todo que la pensión es directamente proporcional a las aportaciones que hubo de los sueldos, que es otra materia de otra novela, que no es de este momento, pero que también se deberían hacer seminarios para que claramente se especifique y se logre entender los cálculos y demás, porque hay gente que se siente perjudicada, pero que en realidad es que está desinformada. Entonces, aterrizando la idea, este nivel superior, este nivel que en otras organizaciones de seguridad social en el mundo se llama la Asamblea General. Nosotros tenemos aquí una asamblea que tiene un nombre bonito, que es un poco de gente que tiene tiempo, puede asistir al instituto, y estamos ahí hablando de política, de todos los que van, hablando de la ley, sobre todo de la ley de la brecha generacional y de todo ese run del cálculo actuarial y de los números, salimos mareados, y finalmente somos una asamblea tan grande que finalmente no tenemos ningún peso, porque alguna vez quisimos decir que esta asamblea sea la que nombre a los representantes en el directorio, pero sin embargo la asamblea no tiene la posibilidad de hacerlo porque se maneja un sistema de elección que ahora está en el nivel de gestión operativo del instituto, que lo maneja el edificio. Es una confusión ahí que el asunto no está claro, porque las reglas no están bien marcadas, no están bien pensadas, o pueden ser mejor pensadas, diría yo. A esta representatividad le tenemos que asignar la tarea de proteger. Ellos son los que tienen que proteger. Ellos no son el día a día, no es de pararse aquí con 20 carteles y decir ministro no hace nada. No es así. No es así desde mi punto de vista. Ni tampoco pararse con 50 carteles y decir sáquenle al director general del ISPA. Tampoco. Esa no es la solución. No es de las personas y de las funciones. Es de la estructura. Como disco rayado, Juan Vivero lo dice y lo dice siempre. Es un problema estructural el nuestro. No están entregadas bien las funciones, las tareas. Porque cuando a mí me digan que soy parte, por mi perfil y competencia, soy parte del nivel directivo superior y que soy el que tiene que tener un relacionamiento político por algo, en donde tendríamos que tener, y votos lluvia de ideas, tenemos representantes nuestros, pero que sean asambleístas, representantes nuestros, pero que sean algún ministro de una de las carteras que nos interesa para el instituto, representantes de la sociedad civil que sí son comprometidos, pero que no son políticos. Esa conformación de nivel y de directivo superior hará que también muchos de los pensionistas puedan formar parte allá arriba. Por ejemplo, en España en algún tiempo el nivel directivo superior eran 40 personas. ¿Cómo se ponen de acuerdo? No es que se pongan de acuerdo, sino que tienen bien trazada la cancha y no es el momento, pero hay razones fundamentales por las cuales ellos están ahí arriba. No están dirigiendo, no están ganando sueldo, no es nada de eso. Es que están manteniendo un nivel directivo que tiene que hacer una función que es específica de enlace con las fuentes de donde ingresan los recursos. El enlace político y normativa suprema, ellos tienen que estar encargados de protegernos nosotros a través de la ley, porque nosotros despegamos y aterrizamos sobre un documento que se llama la Ley de Seguridad Social Militar. Ellos son los que deben establecer las políticas. Ellos establecen o actualizan las políticas y las tienen que también ejecutar. La reconformación de un consejo directivo y la ubicación para mí sé que estoy cerquita de la hora y entro en la parte que es fundamental, iré un poco más rápido. Este consejo directivo tiene que ser revisado cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, que ya las denuncié anteriormente. Tenemos que potenciar a los delegados mientras se cambie la estructura. O sea, ¿qué es lo que digo yo? Si es que en la misma ley, antes de que se cambie, le permite al ministro y los comandantes generales de fuerza nombrar delegados, yo propongo que nombren delegados, para que estén ellos tranquilos manejando su fuerza, para que esté tranquilo el ministro con todo lo que se le viene ahora. Todos los problemas, el problema indígena, el problema de las nuevas elecciones, tanto problema que hay, acá puede manejarse con su delegado. Se asignen tareas de servir e innovar. Este nivel del consejo directivo, con 8 asientos, debe bajar a un nivel ejecutivo, porque ellos han hecho mucho durante este tiempo que es parte del nivel ejecutivo. En este nivel ejecutivo, tenemos que considerar las personas que están, los asientos que están en ese consejo,
si es que cumplen adecuadamente sus perfiles y grupos a ser representados. O sea, definir cuáles son los grupos que deben representarse. Que yo represento al grupo de los cabos retirados, que yo represento a los subtenientes que no... Tenemos que poner ciertos niveles de exigencia en donde dígase una cosa, usted tiene que, para ser parte de este consejo, tiene que al menos tener 20 años de aportes, tiene que haber estado 20 años en servicio, tiene que haber estado y tiene que tener nivel académico y demás las cosas. No es una cuestión de orientar, es una cuestión de responsabilidad. Esto no es una asamblea nacional política. Es un nivel en el cual nosotros tenemos que poner a la gente con mejores perfiles y competencias para que nos manejen la institución. Y tienen que tener una sesión permanente. Ahí ese último piso del edificio, ese es para el consejo. Ese es el piso del consejo. El consejo tiene que entrar a las 7 de la mañana y irse a las 7 de la noche todo el tiempo. Nosotros estamos en crisis 10 años. No es que el consejo se reúne una vez cada 2 meses o cada mes, pero apuradamente, o como cuando pasó en mi gestión, que nos reunimos una vez en un año, a revisar el jueves de la noche las cosas que hay, dar por ahí a mi asesora que me vea, y no vamos a lograrlo. Y saben lo que les quiero decir. El infierno del día a día no le permite al director general poder innovar. Él está metido en el día a día, que es demasiado fuerte para lo que la estructura no le ayuda. Tiene demasiados sombreros, demasiados sombreros. Esa reestructuración me permite y me obliga a que el consejo del nivel operativo sea reestructurado donde tiene que estar el director general y las funciones revisadas. Y los directores tienen que estar priorizadas las direcciones y verificar en los niveles que están. Ser un director de salud del Instituto de Seguridad Social es una cosa muy seria. El instituto es una cosa tan grande como un ministerio, o más grande que algunos ministerios del Ecuador. No solamente en presupuesto y en responsabilidad, en la cantidad de gente que hay que manejar y los procesos que se tienen que manejar. Y resulta que a veces nosotros, cuando hemos estado en servicio activo, enviamos a los que no son muy importantes en la parte operativa que estén en el instituto, y eso es un error. Ese es un error donde también tenemos que coger y discutir sobre el tema de la presencia de los activos en el instituto o de la ausencia de los pensionistas del instituto con perfil y la presencia en el instituto de todos aquellos colaboradores que no son del ISFA, que son todos los que responden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no están puestos la camiseta del instituto, que nunca van a empujar la carreta de la misma forma, ¿no? Serán personas especiales, mis amigos que me deben estar escuchando, pero no todos empujan la carreta de la misma forma, porque se pertenecen a otro instituto, van a trabajar el día a día para generar ventajas y beneficios a quienes son de otro sistema. ¿Por qué no podemos abrir nosotros la participación para que mientras trabajen en el instituto aporten al instituto? Y cosas de esas disruptivas que a veces no se nos ocurre pensar. La estructura matricial es pensar en que deben haber direcciones de los fondos. No es suficiente que la dirección financiera esté manejando los fondos, porque muchos de los pensionistas, yo diría sobre el 95%, no sabemos a ciencia cierta cómo es el tema de los fondos de pensiones en el tema monetizado. ¿En dónde están los fondos? ¿Cómo se manejan los fondos autárquicos? A veces, con lo que tenemos en cada uno de estos baldes, de estos fondos, se pueden crear organizaciones separadas, completas. Entonces, sí amerita ponerse a pensar que cada fondo tiene que tener su propia organización, tiene que tenerlo. De una forma fácil, pequeña, no hablemos de edificios ni de estructuras muy grandes, pero una organización específica. No estamos nosotros traslapando y confundiendo la administración del edificio con la administración de la seguridad social. Redefinición de indicadores de gestión, que lo dije, y la revisión de las delegaciones. Si ustedes ven un documento y lo encuentran en línea, el director general del ISFA delega sus funciones a los directores, pero delega un montonón de ellas. ¿Por qué? Porque está en un nivel que no le permite el día a día cumplir con estas cosas, que son importantísimas como un director general. Entonces esas delegaciones no deberían existir. Debería él, en este nivel que es operativo, no debe estar en el nivel superior gestionando este tipo de cosas para que no existan delegaciones. Los equipos deben ser mejores conformados. Los colaboradores deben ser de diferente tipo de perfil. Y la subdirección general y las provincias deben revisarse. En otros países no tenemos una subdirección general. Habría aquí una razón. Hubo hace mucho tiempo, yo la conozco la razón, pero no es suficiente. No es suficiente la cantidad de gente, no es suficiente las razones por las cuales existe una subdirección, una sola. Podría haber direcciones en cada provincia y no oficinas pequeñas que a veces hacen nada.
El cuarto punto es revisar el replanteamiento de los objetivos para todos los niveles. Pídanse un cafecito, que ya en 10 minutos termino. No se puede en una hora cambiar el instituto. Lo que se puede es proponer ideas que ya cada vez están más aterrizadas, pero que a veces el tiempo no nos permite hacerlo. ¿Qué hacer en la organización para dirigirnos hacia conseguir y mantener la sostenibilidad del sistema? El sentido de pertenencia al recurso humano se va a dar siempre que estemos puestos la camiseta del sistema. Y allá en el instituto, a mí ya me pasó en la aviación civil, ya sucedió en TAME, ya sucedió en Flopec, ya sucedió en Astinave y en todos esos lados. Es preferible tener gente propia manejando con perfil, pero gente propia ahí adentro trabajando. Los mecanismos de control y monitoreo tienen que ser para todos los niveles, no tiene que haber un plan y un cuadro de mando y control que sea solamente para los colaboradores que trabajan en el edificio y decir sí cumplí con el presupuesto mensual. Tienen que estar monitoreados y controlados todos los niveles que están manejando y gestionando la seguridad social. Insistir en la mejora continua de comunicación oportuna y directa, porque no es suficiente a veces, yo lo siento así, una apreciación netamente personal, cuando no escucho a alguien como lo he escuchado una vez en muchísimo tiempo, a veces al director explicar las cosas y decir estamos con iliquidez, pero que saque la comunicación. Nos hemos acostumbrado a la gestión pública, la gente no coge y no firma o no pone y dice esto está sucediendo por A, B, C y D. E inclusive llegamos a conocer que existen muchas sesiones reservadas a nivel consejo directivo que la verdad, más me incomoda que me dé expectativas. El acceso a la información evitará siempre la desinformación. Hay mucha información en la cual no se tiene acceso y le hemos dado prioridad a proyectar cierto tipo de cosas como las tasas de interés, cuando posiblemente hay otras que también por otros canales, con otras oportunidades, pudiesen llegar a la gente. Las estructuras de gobierno más sólidas, o sea, con gobernanza, de hecho, permiten mejores prácticas. Tendríamos un nivel superior que atraviesa después del directorio ejecutivo hacia una auditoría, se puede hacer una evaluación y se pone un plan estratégico que se cumpla siempre en relación directa entre el directorio y ese nivel ejecutivo que yo permito poner. El nivel del directorio y el ejecutivo tiene que ser un nivel ahí traslapado que eso nos va a sacar adelante. Voy terminando. La transformación del plan estratégico en un instrumento operativo permanente. No solamente destaparlo para hacer el informe de gestión o que la persona encargada con o sin competencias reúne el documento, haga una impresión de 400 hojas y lo tengamos ahí con firma y sello. No es suficiente. Tiene que ser vivo, permanente y del día a día. Se esperaban, y lo he leído en ese plan, escenarios de altísima incertidumbre. Sin embargo, esa altísima incertidumbre, como una amenaza, no ha derivado en estrategias que generen un cambio. Y lo dice la realidad, no se ha hecho un cambio. Tenemos que replantear el modelo de gestión y la gestión del plan estratégico institucional debe elevarse de nivel de responsabilidad, no entregarle a la ingeniera que ahorita se encarga de una persona. La ingeniera, ¿qué hace? Y le da para firmar al director cuando se revise, una tarde de revisión, como todos lo hemos hecho, pero no es suficiente. El nivel de planificación estratégica tiene que ser entregado el plan a un nivel con responsabilidades para que de ahí se deriven las acciones estratégicas y los objetivos claros. Necesitamos un nuevo FODA. En el FODA hay cosas que tenemos bajo control, que son las fortalezas y debilidades, y hay otras que vienen del ambiente incierto. Definitivamente, si nosotros nos juntamos a hacer un liderazgo transformacional, un compromiso de poder cambiar, podemos nosotros minimizar la incertidumbre que se nos viene hacia adelante. Y el cambio organizacional propuesto para las empresas es que las juntas de accionistas sean revisadas. La junta de accionistas aquí es una persona, que es el director general. Fatal para una empresa. Los directorios no están conformados con las personas, o sea, pudiesen estar conformados con personas con mejores perfiles y competencias. Hay que hacer una revisión clara. Claro, cuando se deja que esto lo maneje solamente una persona como la dirección general, pero si lo manejaría un nivel de 8 o 9 personas, se manejarían de diferente forma las empresas y todavía son empresas que están entregando adecuada rentabilidad. Y tenemos que tener una actualización para que nos avisen a todos los dueños del ISPA a través de procesos reales de valorización si es que vale la pena tener las empresas. Porque como bien lo dijo el señor ministro de Defensa hace unas semanas, el mejor dinero que podemos tener es entregar al afiliado a una tasa que esté variando, digamos, entre 8 y 10%, sería una maravilla. Todo el dinero del ISPA ya, no tenemos obligación de crear puestos de trabajo, de mantener
a veces organizaciones ociosas y que lo que están haciendo es inclusive crear expectativas inexistentes o crear pensamientos inadecuados de gente que piensa que el ISPA pone los dineros en esas empresas para que esas empresas vayan adelante con irresponsabilidad, y eso no es así. La propuesta mía se llama gestión del cambio y que se resume en planificar varios eventos que arrojen propuestas y generen debate controlado. Un debate controlado, profesional, respetuoso. Una presentación oportuna de propuestas al nivel que corresponda. No puede ser la única, que sean 5 o 6 propuestas sentadas, discutidas académicamente para estar, socializarlas adecuadamente. Un plan de administración del cambio, un ceder por parte de quienes están administrando en que hay que abrir la puerta para que se dé el cambio. Y un liderazgo transformacional permanente. No solamente un liderazgo básico, táctico, operativo, uno transformacional, de yo dejar de estar dando premios y dádivas y ser el ejemplo, no. Y yo tener la empatía de ponerme en los pies de quienes pueden generar el cambio día a día y lograr la institución que nosotros queremos. Muchas gracias, mi almirante, muchas gracias, mi comandante. Gracias a todos quienes estuvieron conmigo. Bien, empezamos la fase de preguntas y respuestas. El coronel en servicio pasivo José Núñez pregunta: ¿a qué nivel organizacional le corresponde motivar, impulsar y dirigir esta gestión de cambio? ¿Y se avisora que exista voluntad para materializar este enfoque? Yo creo que buenas noches, mi coronel, qué gusto. Siempre él muy preocupado de estos asuntos con su profesionalismo y sobre todo preocupación y respeto. Yo creo que esto no le corresponde a un nivel, porque nosotros estamos generando ideas fuera de quienes están conformando este rato la estructura organizacional. Por eso es que la respuesta mía, muy personal, es que se debe crear la expectativa y poner sobre la mesa las diferentes líneas de salida que hay para que el único nivel que en este momento está manejando el Consejo Directivo. Pero ¿será que el Consejo Directivo tiene la apertura para el momento o el tiempo para hacerlo? Es también una contrapregunta, mi general, mi coronel, pero yo considero que debe ser este grupo de preocupados, sean pensionistas o sociales activos que quieren hacerlo, nosotros propongamos el cambio, perdón. El vicealmirante en servicio pasivo Marcos Salinas, ¿cuál sería esa estructura propuesta que no esté expuesta a la presión política, pero más adelante responde que agradece porque en la presentación ya fue respondida esa pregunta? Gracias y un saludo, mi general, parte del grupo de trabajo que estuvimos en la SOGENAL y siempre gustoso de saber de su preocupación. Buenas noches, mi general. El capitán de navío Fernando Puente, felicitaciones, una excelente exposición. Mi pregunta es, ¿qué obstáculos o limitaciones encontró usted, señor general, para no implementar esta acertada visión estratégica de reestructuración orgánica cuando fue director del ISPA? Es una pregunta que de cajón siempre se hace, ¿no? Oiga, ¿qué cuenta usted si usted no hizo? Yo no tuve consejo directivo. Ausencia total del consejo directivo por el irresponsable ministro que recibió 18 cartas mías a través de la prosecretaría para que se reúne el consejo. No tuve consejo, actué sin consejo. No puede hacer un cambio solo sin consejo. Segundo, una presión política fortísima por parte desde la presidencia de la República y del ministro, que lo que hacían es politizar el instituto de tal forma de enviar inclusive emisarios a preocuparse de cómo están nuestras empresas y nuestras inversiones. Caminar bajo la lluvia o caminar sobre fuego es súper difícil, muy complicado. Y el tercero, que es importante, tiempo, porque en 11 meses no se puede hacer mucho. Pagué una factura muy alta que era mi carrera militar. Capitán de navío en servicio pasivo Byron Escobar, ¿cómo transformar la estructura directiva del ISPA con el fin de evitar la presión política del gobierno de turno y socializar muy eficientemente las decisiones tomadas por la directiva y escuchar sugerencias de las bases?
Yo creo que exigiendo que dentro de este cambio, donde los actores, por ejemplo, el día de mañana que van a estar ahí presionando por el tema de la ley, aprovechar el momento en que parece que esto viene hacia nuestro favor e incluir en los cambios de la ley cambios estructurales que nos permitan que quienes manejan el Instituto de Seguridad Social den espacios a grupos que creen que no tienen espacios en el manejo del instituto y que con adecuadas competencias puedan ser parte de la solución y que dejemos de ser parte del problema y de apuntar con el dedo, que seamos parte de la solución con nuestro perfil y competencias. Bien, muchas gracias. A continuación, el señor contraalmirante Livio Espinosa agradecerá en este evento. Bueno, después de haber escuchado estas dos magníficas conferencias, queda en cada uno de nosotros muchas reflexiones que debemos hacer. Y el mensaje que quiero dejar es que los militares, por nuestra formación, somos capacitados para generar estrategias, somos capacitados para planificar, para manejar crisis y por sobre todo tenemos una gran experiencia en el liderazgo. Todo ello hace que hay mucha capacidad de muchos miembros de Fuerzas Armadas que hoy estamos en retiro y que siempre estaremos dispuestos a entregar, más que nada a devengar toda la inversión que el Estado hizo en cada uno de nosotros. Como bien lo ha dicho el señor general Vivero, el IFA solamente lo podemos defender nosotros con un sentido de pertenencia, con mucha humildad, con conocimiento y por sobre todo con unidad. Aquí no se trata de salir una persona o dos personas, sino que aquí se trata es de que conformemos un equipo que en este nivel estratégico genere un cambio que permita asegurar esta supervivencia de la cual hay mucha incertidumbre, que genera una preocupación permanente en cada uno de nosotros. Por otro lado, sí es importante la presión a nivel táctico, porque si sumamos estos dos niveles, podemos alcanzar ese giro. Entonces yo, como parte de este observatorio, siempre ha sido nuestra preocupación analizar estos temas tan importantes para miembros de Fuerzas Armadas. Y esta preocupación que vamos a seguir elaborando, inclusive con una idea propuesta por el señor general Vivero, de mantener un ciclo de conversatorios, al menos quincenal o cada 20 días, de tal manera de que mantengamos latente este problema y que presentemos, que vayamos dando soluciones a través de un plan práctico y viable con ideas sustentadas técnicamente. Y esto es la idea de este observatorio, que entreguemos a los próximos gobiernos de turno para que inclusive haya modificaciones en sus planes de gobierno. Porque en realidad, cuando nosotros miramos los planes de gobierno, enseguida nuestra vista va hacia la seguridad social militar y a la seguridad externa. Y si ustedes pueden leer esos planes, se van a dar cuenta de la triste realidad de que no los toman ni en cuenta. Entonces, es importante que nosotros trabajemos con ese sentido de pertenencia que debemos tener por nuestro instituto. Así que yo quiero agradecer nuevamente al señor general Vivero por su gran apoyo. Seguiremos trabajando en el paper para definir bien este trabajo y ponerlo a disposición de todos, y igualmente a todos los participantes de este evento. Muchas gracias y que tengan una buena noche.
Señor Almirante, una buena noche.